En principio del desarrollo de las plantas, antes de que las plantas fueran plantas, solo existían hongos, ¿verdad? Cuando se desarrollaron las plantas superiores, las que conocemos, todas las que tienen hoja, y desarrollaron la capacidad de fotosíntesis, que es fijar la energía del sol y transformarlo en nutrientes y en metabolitos. Y entonces estas nuevas plantas tenían que defenderse de alguna manera de los hongos y desarrollaron un sistema de defensa a través de los metabolitos secundarios, que son sustancias que se elaboran dentro de la planta para protegerse de hongos y bacterias. Cuando empezaron a aparecer los primeros organismos tipo animales, y entonces ellos también tenían que aprender a codificar este sistema de defensa en su cuerpo. Tendrían que adecuarse, digamos, a las plantas, a sus metabolitos. Y cuando apareció por primera vez el prehumano, que sería el hombre neandertal o alguno de esos humanos anteriores al Homo sapiens, y entonces el Homo sapiens o el Homo neanderthalis también tuvieron que incorporar este sistema de defensas a su cuerpo y lo incorporaron en forma de sistema inmunológico. ¿Sí? En ese sentido, nuestro sistema inmunológico está perfectamente ajustado, está coevolucionado, se ha desarrollado junto con las plantas, con los hongos, con las bacterias, con los virus. Nosotros somos parte de este gran desarrollo, de esta gran armonía vital. Nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, es en realidad un receptáculo enorme de microbios. ¿Sí? Nuestro cuerpo, de manera normal, incluso un cuerpo completamente sano, contiene una enorme cantidad de microbios, de hongos, de bacterias, micoplasmas, diferentes microorganismos que conviven con nosotros de una manera diaria. Lo tenemos en la boca, en el intestino, en la sangre, respiramos las esporas de los hongos. Es completamente normal que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de microorganismos. Y estos microorganismos también están conectados con la naturaleza. Quiere decir, ¿de dónde recibimos estos microorganismos? Bueno, desde cuando nacimos en el vientre de nuestra madre, cuando estamos conectados con el cordón umbilical, entonces viene la primera transmisión del mundo microbial presente en el cuerpo de la madre. Y luego, cuando ya nacimos, también una gran cantidad de microbios es transmitida directamente a través de la respiración, a través del contacto con la boca o contacto con las manos. Hola Raúl, gusto verte aquí. Entonces, cuando entramos en contacto con este mundo microbiano, junto con el contacto con el mundo microbiano, se empieza a fortalecer y elaborar nuestro sistema inmunológico. Tan es así que los niños que nacen en familias que tienen un excepcional interés en la limpieza y limpian todo y esterilizan todo y lavan todo, ¿verdad? Entonces frecuentemente los niños en estas familias sufren problemas del sistema inmunológico. El sistema inmunológico no se puede desarrollar de manera correcta. ¿Por qué? Simplemente, hola Paulina, ¿cómo estás? Simplemente porque el sistema inmunológico requiere ser ejercitado, requiere ser elaborado. Una vez se hicieron estadísticas de cuántos microorganismos puede contener el cuerpo humano en cuanto a su diversidad y también la cantidad. Y luego compararon este número con el número de células que forman nuestro organismo y resulta que tenemos 6 veces más microorganismos que las propias células del cuerpo.
Y algunos se preguntan, bueno, ¿qué somos los seres humanos? ¿Somos seres humanos o somos en realidad una bolsa de microorganismos o un microorganismo enorme que se expresa de una manera, digamos, coordinada con el medio ambiente? Y entonces, de chiquitos, se recuerdan, cuando estuvimos de niños, todos jugamos a formar pastelitos de la tierra, ¿verdad? Y muchos de nosotros hasta probamos el suelo, hicimos pastelitos del suelo, ¿verdad? Y luego dijimos, vamos a probarlo y metimos esta tierra en la boca. Bueno, en esos primeros contactos con la naturaleza son muy importantes porque esos ayudan a crear el sistema inmunológico y lejos de enfermar a la persona, le ayudan a construir sus defensas y fluir con el medio ambiente y ser completamente sano. Bien, y entonces en ese sentido todos vivimos en contacto con la naturaleza, con los microbios y también con las plantas, porque las plantas a lo largo de la evolución del ser humano también fueron experimentadas. Muchos seres humanos probaron diferentes plantas para curarse o para mejorar su digestión o para disminuir sus dolencias o simplemente para nutrirse. Si podemos observar, por ejemplo, qué es lo que sucede en el reino animal, por ejemplo, con las vacas. Las vacas no les enseña a nadie cuáles son las hierbas venenosas y cuáles son las buenas. Hola, Joan Bernal, saludos a Medellín, Colombia, un abrazo. Es muy interesante, si ustedes sueltan las vacas en el campo, se van a dar cuenta que la vaca, sin ir a ninguna universidad o sin tomar un curso de herbolaria, va y escoge ciertos tipos de hierba dependiendo de su estado de salud. Si se siente indigesta, entonces ella va activamente y busca cierto tipo de plantas que le puede ayudar a curarse. ¿Y quién le enseñó a la vaca? Pues simplemente su instinto. Nosotros también tuvimos en alguna época de nuestro desarrollo este instinto y muy probablemente lo tenemos todavía en algún lado escondido, pero la mayoría de nosotros lo perdió. Dejamos de tener esa capacidad de oler las hierbas que pueden ser benéficas para una u otra cosa y simplemente pues tenemos que tomar cursos y ir a escuelas y estudiar los metabolitos y las universidades para ver para qué sirve una u otra planta o uno u otro hongo o uno u otro líquen o para qué sirven remedios tan sencillos como por ejemplo fomento de arcilla o de barro, ¿verdad? Cómo confluir con la naturaleza para mejorar nuestra salud. Y entonces esta confluencia entre la naturaleza y entre el ser humano fue siempre muy, 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 muy importante. Raúl dice, he escuchado y visto del nacimiento o parto lotus, donde se deja la placenta de la madre unida con el cordón y el cordón se cae a los 3 días. Estos nutrientes son naturalmente más adecuados para los bebés. Sí, se han investigado se han modificado, de hecho, muchas cosas en el parto. Una de las cosas más interesantes o de las preguntas básicas en cuanto al parto es cómo debe de parir la persona, la mujer debe parir acostado o parado. En muchas culturas indígenas, muchas de ellas en México, se acostumbraba a parir abrazando un árbol o tomándose de una rama de un árbol y así parir, ¿verdad? El parto no era considerado como una enfermedad, lo que se considera hoy, ¿verdad? Parece que todas las embarazadas están enfermas, ¿verdad? Pero en realidad en el pasado no era así. La gente simplemente trabajaba hasta el último momento y muchas veces paría en el lugar del trabajo o donde estuviera. Hola Delfina, saludos a Uruapan, Michoacán. Un abrazo para ti, gracias por participar. Y entonces
se ha estudiado que este tipo de parto, el parto parado, ¿verdad? El parto abrazando el árbol o tomándose de la rama, facilita mucho mejor el nacimiento del niño, es mucho menos traumático. Por el simplemente peso, el niño nace más tranquilamente, hay menos esfuerzo, hay menos trauma. Y desde luego también se ha investigado muchas cosas en relación a la placenta. Lo que pasa con la placenta y con el cordón umbilical, que ellos contienen una información muy importante que hoy les llaman los científicos células madre, que son células que pueden renovar muchos procesos desvitalizados dentro del cuerpo. Las células madres se encuentran no solamente en placenta, no solamente en cordón umbilical, que muchos guardan en frasquitos, ¿verdad?, con alcohol para poder utilizarlo en algún momento de su vida como una poderosa medicina, por ejemplo, contra cáncer, contra otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero las células madres también se encuentran, por ejemplo, en los dientes de leche. Muchos guardan dientes de leche de los niños para poder luego utilizar, digamos, preparados de estos dientes de leche en curaciones de enfermedades posteriores que se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Las células madres se encuentran también en la menstruación de las mujeres y también en el esperma del hombre. Todos estos tejidos, digamos, contienen gran cantidad de células madre. También se encuentran en nuestra espina dorsal. Nuestra espina dorsal está llena de células madres. De hecho, una de las terapias que le llaman terapia de células madres consiste en extraer un poquito de líquido de la espina dorsal. Esto debe hacerlo un médico, ¿verdad? Se extraen un poquito de este líquido y luego se preparan medicinas y se vuelve a inyectar, digamos, en la sangre del organismo, y esto se utiliza principalmente en enfermedades crónico-degenerativas como cánceres, como artritis, arteriosclerosis, diabetes y muchas otras enfermedades que se consideran incurables en muchos sentidos. Ok, dice para qué son, bueno, dice Elizabeth que hable sobre las hierbas para infecciones urinarias. Bueno, antes de hablar sobre hierbas específicas para una u otra infección, debemos de entender cómo se producen los metabolitos secundarios en las plantas. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Los metabolitos secundarios son defensas que desarrolla la planta para defenderse contra hongos, bacterias. Y muchas de esas bacterias y muchos de estos hongos los compartimos. Quiere decir, son similares a algunas bacterias que atacan a las plantas y que atacan también al ser humano. Entonces, cuando nosotros preparamos un extracto, un té, un fomento de una planta medicinal, en realidad estamos aprovechando de la capacidad de las plantas para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Que Elizabeth dice que no quiere tomar antibióticos jamás. Bueno, antibióticos son sustancias provenientes de la naturaleza. Los primeros antibióticos fueron aislados y separados de hongos. Quiere decir, los antibióticos existen de manera natural en la naturaleza. Muchos hongos contienen esas sustancias antibióticas. De hecho, Elizabeth, puedes no tomar antibióticos, pero por ejemplo puedes tomar un té de Ganoderma lucidum que contiene antibióticos. Yo sé que te refieres a antibióticos tipo pastillas, ¿verdad? Pero antibióticos existen en muchas plantas y muchos hongos sobre todo. Delfina dice que está tomando infusión de hojas de naranjo para bajar su colesterol. Bueno, a ti te recomendaría, es mucho mejor prepararse un té de hojas de olivo.
Eso es mucho más eficiente para bajar colesterol y, claro, dejar de comer recursos provenientes de animales. Es decir, no comer leche, ni huevo, ni carne, ni cremas, ni nada de eso, porque eso obviamente sube colesterol, ¿verdad? Y si quieres bajar colesterol también es muy importante relajarse, aprender a relajar y tranquilizarse. Saludos a Francisco Ramírez de la ciudad de Nezahualcóyotl. Interesante programa y ojalá que todos puedan entender el poder de las plantas. Cierto, las plantas son muy interesantes. Raúl Alvarado pregunta cuál es la diferencia entre un antibiótico y probiótico. Bueno, los probióticos son generalmente sustancias que ayudan a desarrollar cierto tipo de bacterias y cierto tipo de hongos en nuestro cuerpo. El probiótico puede ser, por ejemplo, algas, o el mismo Ganoderma aplanatum o Ganoderma lucidum, que incorrectamente en México lo llamaban hongo michoacano, que de Michoacán no tiene nada. El Ganoderma lucidum es un hongo descomponedor de madera que crece en muchos lugares. Para los que nunca vieron un hongo descomponedor de madera, voy a enseñarles un honguito, como se ven. Este es un hongo descomponedor de madera. De hecho, aparecen así en el tronquito, crecen. Eso no es un ganoderma, ese es otro tipo de hongo, pero lo tenía aquí en la mano, entonces lo estoy enseñando. El Ganoderma lucidum puede utilizarse como un probiótico, o las algas también pueden utilizarse como probióticos. Y también hay algunas sustancias que están presentes, por ejemplo, en kefir, los que toman leche fermentada, también se puede encontrar muchos probióticos, o en la kombucha o en algunos en germinados en general. Por ejemplo, el extracto de la sábila también puede fermentarse y puede prepararse una medicina de ahí. También la savia del agave fermentada, es también no solamente fuente de alcoholes y azúcares, sino también es un poderoso probiótico. Si se fijan los campesinos mexicanos, qué es lo que comen en el campo, bueno, simplemente quiebran una de las plantas agaváceas, ¿verdad? Quitan algunas hojas, escarban con una especie de cuchara, hacen como una cuevita en la noche, y en la mañana ya tienen preparado el jugo de la agavácea y lo toman. Bueno, eso es un poderoso probiótico. ¿Sí? El probiótico revitaliza al cuerpo y ayuda a establecer ciertos organismos benéficos para el organismo. Y antibiótico es un recurso también natural que elimina ciertos microorganismos. Pueden ser hongos o pueden ser principalmente bacterias, ya sea bacterias gram negativas y gram positivas. Lo de gram negativa, gram positiva no quiere decir que unas sean malas y otras son buenas, simplemente se refiere a una prueba que se hace a las bacterias frente a una sustancia de tinción. Y dependiendo cómo reaccionan frente a tinción estas bacterias, entonces se llaman negativas y positivas. Okay, Delfina dice que no escuchó los recursos para bajar colesterol, que se escucha muy bajito. Bueno, Delfina, para el colesterol es mejor tomar té de hojas de olivo, que es un excelente recurso para bajar colesterol, pero desde luego es muy importante no consumir productos de origen animal. Eso es muy importante para el colesterol. Y también aprender a relajar, bajar estrés, porque el colesterol no solamente entra por la boca o en la comida, sino el colesterol también lo produce el cuerpo, dependiendo del equilibrio del sistema hormonal del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí detrás del cerebro tenemos una glándula que produce hormonas que dirigen a otras hormonas, ¿verdad? Y le dicen al cuerpo que produzca colesterol. Entonces hay gente que puede estar a una dieta de pura agua y tiene colesterol alto, incluso puede subir su colesterol después de una semana de estar en ayunas y tomar solamente agua, ¿verdad? Eso se debe a que el colesterol es también producido por el cuerpo, no solamente entra por la comida. Por esto es bien importante aprender a relajarse. Saludos a Jeremy Macedo, que nos manda saludos desde Carolina Sur.
Un abrazo para ti, Jeremy, qué bueno que te conectas. Entendiendo un poquito más lo de los antibióticos y probióticos, bueno, antibióticos son sustancias que matan a microorganismos, ¿sí? Que los eliminan. Y como lo dice el nombre antibiótico, antibio quiere decir antivida, quiere decir los antibióticos, algunos son de amplio espectro y otros son de espectro limitado. Antibiótico de espectro amplio, que es mayoría de los antibióticos que se venden como medicinas, ¿verdad? Y van a eliminar no solamente a los organismos patógenos, sino también pueden afectar ciertos organismos benéficos. ¿Sí? Cuando toman un antibiótico, entonces impacta todo el cuerpo y elimina no solamente a los patógenos, sino también a los microorganismos benéficos. Por esto es muy frecuente que cuando una persona entra a la terapia de los antibióticos por una u otra razón, entonces es muy frecuente que vuelve a enfermarse con una frecuencia mucho mayor. Es decir, mientras más antibióticos tomas, más te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque cada vez que tomas antibióticos eliminas no solamente los patógenos, sino también afectas a una gran cantidad de organismos, microorganismos benéficos que tenemos en nuestro cuerpo, y el cuerpo tiene que volver a restablecerlo. Para eso se pueden utilizar los probióticos, que son sustancias naturales que ayudan a restablecer otra vez la microflora dentro del cuerpo. Nani Lala, bienvenida, dice: ¿qué alimentos contienen la vitamina B12? Bueno, esa es una vieja controversia sobre la vitamina B12, porque los oponentes del vegetarianismo dicen que los vegetarianos más tarde o temprano van a desarrollar una deficiencia de vitamina B12. Yo mismo no soy un vegetariano estricto, como muy poquito de productos de origen animal, pero muy poquito, realmente es una cantidad mínima. Utilizamos, en mi familia utilizamos la carne a veces como una especia, como para darle sabor a la comida. Y de vez en cuando, dependiendo de la actividad, si tengo una actividad sedentaria, simplemente somos vegetarianos. Y si tengo una temporada de mucho trabajo manual, pues a veces entro un poquito con la proteína animal. He conocido y tengo muchos amigos ya mayores, de 80, 90, de 100 años de edad, que son vegetarianos estrictos y no tienen absolutamente ninguna deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 obviamente no se encuentra en productos de origen vegetal, excepto algunas algas. ¿Sí? Algunas algas contienen vitamina B12 en pequeña cantidad. Pero lo más importante es saber que la vitamina B12 la elaboran cierto tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Quiere decir que no necesitamos, en un organismo sano, no necesitamos buscar la vitamina B12 desesperado, sino simplemente comer suficiente cantidad de fruta y verdura, nueces, para establecer las condiciones que se dé esta bacteria y que elabore la vitamina B12. Entonces el mito de la vitamina B12 está totalmente infundado. La vitamina B12 se puede elaborar por el propio cuerpo en la cantidad necesaria. Dice Viviana Gavilanes: disculpe, ¿qué hierba despierta el apetito y cuál lo controla? ¿Y cómo sabe tantas cosas? Lo admiro mucho. Gracias, Viviana. Bueno, yo me dedico de tiempo completo a estudio de las plantas desde hace 20 años. Bueno, más bien desde chico, pero 20 años me dedico a eso de manera, digamos, profesional completa. Estudio todos los días, toditos los días, colecto plantas, hongos, líquenes, hago experimentos y trabajo principalmente sobre el impacto de las plantas en los seres vivos, no solamente los humanos, sino también sobre los animales y sobre las mismas plantas. ¿Cuál es la planta que controla las ganas de comer? Bueno, todas las plantas tienen dentro de sí un mecanismo que son, digamos, mecanismos antialimentarios. Las plantas desarrollan
metabolitos antialimentarios cuando se sienten en peligro de ser comidas o eliminadas por un herbívoro. Acuérdense que nosotros los humanos en cierto momento estuvimos de herbívoros, ¿verdad? Hasta después de la gran crisis climática, cuando hubo un gran frío, nos convertimos en carnívoros, nos escondimos en las cuevas y luego regresamos a ser omnívoros. En la época cuando estuvimos de herbívoros, entonces las plantas desarrollaron ciertos mecanismos. Por ejemplo, cuando hay una sequía, entonces las plantas desarrollan más sustancias antialimenticias para no ser devoradas y no ser extintas. Y estas mismas hacen que los herbívoros, y entre ellos también los humanos, cuando comen la planta en la época de sequía, toman estas sustancias y empiezan a tener menos hambre y empiezan, digamos, disminuir su peso. Este principio que en alguna época estaba conectado con el ser humano de manera natural, se ha transgiversado desde el momento que el hombre empezó a producir frutas y verduras fuera de su temporada. Si yo produzco un tomate en la temporada al aire libre, entonces produce exactamente la misma cantidad necesaria de los nutrientes y de los antinutrientes necesarios para que podamos tener un peso equilibrado. Pero si yo consumo ese mismo tomate que se produjo en un invernadero en enero, que es una época, en enero en México, por ejemplo, ¿no? Yo sé que en enero en Brasil es una cosa y en México otra, o en Europa otra, pero si lo produzco en una época fría donde el tomate normalmente no crecería, entonces ese tomate en invernadero va a crecer, pero va a desarrollar una composición diferente de los antinutrientes. Y entonces ese tomate me va a nutrir menos y va a transgiversar esa simbiosis entre planta y ser humano y va a empezar a hacer, digamos, estragos en nuestra salud. Entonces, una de las recomendaciones, sin hablar ahorita sobre plantas concretas para aumentar y disminuir el hambre, que sería un tema para una lección más larga, lo más recomendable es comer frutas y verduras del lugar y de la temporada. Esa es mi recomendación. Si tú comes frutas y verduras del lugar, de temporada y producidas de manera orgánica, y entonces automáticamente esto va a hacer una autorregulación dentro de tu organismo y va a ayudar al organismo a equilibrar las ganas de comer o las ganas de no comer. Ok, Elizabeth nos dice, me quiero poner magra, pero soy vegetariana. Sugerencia para comer proteínas. Bueno, las proteínas se encuentran principalmente en las semillas. Todas las semillas contienen una gran cantidad de proteína. También la moringa puede ser buena opción. También las algas pueden ser una buena opción. Las algas de agua dulce, esas son las buenas opciones, digamos, para proteína. Raúl dice, las carnes comerciales contienen una infinidad de antibióticos solo para poder vivir. Si comemos esto, ¿qué nos pasa? Bueno, nosotros mismos, si comen carne tratada con antibióticos, y esto crea las famosas resistencias de antibióticos. Por eso cada vez son menos los antibióticos que pueden funcionar perfectamente bien y cada vez se encuentran más resistencias entre los antibióticos a poder resolver ciertas infecciones, y eso se debe a que en la carne comemos una gran cantidad de hormonas y de antibióticos, y no solamente en la carne, sino también en los productos vegetales también comemos una gran cantidad de química. Por eso es importante insistir en buscar productos producidos de manera orgánica, ecológica. Si no son certificados no importa, pero que sean, por ejemplo, de traspatio, donde sepan que la gente no le puso ninguna sustancia extraña, y consumir mucha fruta y verdura de la temporada. Si puedo hablar de alga espirulina, bueno, alga espirulina es una de las algas de agua dulce muy importante para la salud. De hecho, todo el tema de los alimentos o superalimentos es un tema muy interesante que está presente en diferentes culturas, ¿verdad? Cuando los aztecas llegaron
a la Valle de México. Era realmente una tribu bastante desahuciada, desnutrida, que sufría bastante desnutrición y, digamos, genéticamente no era muy apta, no eran los grandes guerreros, los grandes conquistadores de cómo se conocieron después. Y una de las teorías de nutrición dice que precisamente cuando llegaron a al Valle de México, al lago de Texcoco, donde había una gran cantidad de alga espirulina, todo lo que es hoy la capital de México, en aquel tiempo era eh, un gran sistema de lagos que contenía bastantes algas y entre ellas la más frecuente era la espirulina. Entonces una de las teorías dice que precisamente los aztecas se transformaron en su manera de pensar y de tener un cuerpo saludable, un cuerpo de guerrero, que se transformaron precisamente a base de que empezaron a hacer una especie de tortitas de espirulina. Ellos rescataban la espirulina del lago Texcoco y luego preparaban una especie de tortitas y estas tortitas los consumían. Entonces piensa que precisamente el gran desarrollo intelectual, el gran desarrollo del poderío de los aztecas se debe principalmente a la alimentación que se complementaba con la espirulina. Espirulina es una de las fuentes, una de las pocas fuentes de vitamina B12 en el mundo vegetal, pero también tiene una gran cantidad de proteínas. A veces la gente que toma espirulina de manera incorrecta, por ejemplo, toma una cucharadita de espirulina en la noche y luego no puede dormir, parecen focos prendidos que no pueden dormirse. Siento que hice algo malo porque no puedo dormir. Bueno, la espirulina tiene esta característica, se da muchísima energía, es mucha proteína, mucha nutrición, despierta al ser humano de una manera tremenda, ¿verdad? Entonces lo correcto o lo más recomendado es tomar la espirulina, por ejemplo, en la mañana, cuando puede precisamente prender el organismo, darle suficiente energía. Y los aztecas utilizaban la espirulina y algunas otras plantas, por ejemplo la verdolaga, la utilizaban como una base de alimento habitual y preparación del cuerpo para su actividad guerrera y también para su actividad intelectual. Entonces piensa que una de las tendencias de desarrollo de los aztecas se dio precisamente a base de la alimentación. También sucedió algo similar con los judíos cuando salieron del Egipto. Cuando los judíos salen del Egipto y pasan la cantidad de años en el desierto. Y entonces en Biblia dice que consumían maná y los científicos se preguntaban, bueno, ¿qué era el maná? Entonces en la Biblia dice que el maná caía del cielo o algo así. Y entonces muchos científicos se preguntaron qué era el maná y resulta que era eh, un tipo de líquen, un líquen blanco, que todavía existe ahí en el desierto y de hecho también existe aquí en México, que lo molían y lo hacían pan. Entonces se piensa que el gran desarrollo intelectual que luego sucedió en la nación judía, en los judíos en general, que también tenía influencias en la alimentación y precisamente se refieren a la alimentación con el maná o con el líquen que actualmente se estudia como una fuente de alimentación. De hecho, algunas culturas, por ejemplo la cultura árabe, todavía utiliza este tipo de líquen y lo mezclan en la harina de trigo, lo muelen, lo mezclan ahí y hacen de esto una especie de panes. Entonces, en ese sentido, la alimentación es muy importante, no solamente para la generación que se está alimentando con ella en el momento, sino también para las generaciones venideras. Desde luego, el futuro de cada nación o el futuro de cada raza se basa principalmente en la alimentación. Como ejemplo, podemos mencionar México, que ha entrado a un cambio muy brusco de alimentación, o la América Latina en general, ¿verdad? Porque antes la alimentación pues, era basada principalmente en maíz, en chile, en tomates, productos, digamos, naturales del campo, y entró masivamente a la alimentación industrializada. Y entonces se disparó una gran cantidad de enfermedades, entre ellos diabetes, que es, digamos, consecuencia directa de la manera de comer.
hay una predisposición genética de los mexicanos hacia la diabetes o de los latinoamericanos, pero también hay una grandísima influencia de la manera de comer, de tanta proteína de origen animal y tanto alimento procesado. Entonces esto produce lo que hoy se conoce como una epidemia de diabetes. Es una epidemia enorme que está, digamos, afectando miles de personas y que se prevé que cuando esas miles de personas llegan a edad adulta, van a ser diabéticos adultos con problemas, entonces van a necesitar tratamientos alopáticos como diálisis y tratamientos intensivos, digamos, médicos, ¿verdad? Entonces que puede llegar también a colapsar el sistema de salud como lo conocemos hoy. Por eso es tan importante cuidar de la alimentación, tan importante buscar buena fuente de alimentación, alimentarse de frutas y verduras, precisamente para prevenir eso. Viviana Gavilán les pregunta cómo controlar la presión alta, si existe alguna hierba súper milagrosa. Bueno, mira, presión alta se produce principalmente gracias a los sedimentos de colesterol. Viviana, si tú puedes imaginarte que eso es el interior de una vena, entonces cuando el colesterol empieza a colocarse en las paredes de las venas por dentro, entonces se empieza a disminuir el diámetro de la vena, ¿sí? La vena se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita, y la sangre, para poder pasar por este agujero chiquito, tiene que elevar la presión, ¿sí? Entonces quiere decir que la presión elevada en mayoría de los casos es un resultado de la disminución del espacio para flujo de la sangre. Si tú quieres controlar la presión alta, debes empezar primero a preocuparte por triglicéridos y por colesterol, en dejar de comer productos de origen animal y, por ejemplo, buscar plantas como la planta que se llama cuachalalate, que es una planta mexicana, la puedes buscar en las herbolarias, que se utiliza precisamente para bajar colesterol, para disolver lentamente estas placas de colesterol. No debe hacerse de manera brusca, porque es muy importante no hacerlo de manera brusca. A veces la gente escucha, por ejemplo, que el ajo es muy bueno para bajar el colesterol, entonces sin estar acostumbrado a comer mucho ajo, de repente empiezan a comer dosis masivas de ajo, y esto puede causar que estas placas de colesterol que están dentro de la vena se desprenden y pueden causar una embolia o un accidente cardiovascular. Entonces todo lo que hagas debe ser paulatino, debe ser con la supervisión de un médico naturista o de un médico homeópata, debe ser paulatino. Para esto puede servir, por ejemplo, la famosa cura tibetana de ajo. Se prepara tintura de ajo, tomas una gotita el primer día, 2 gotas segundo día, 3 gotas el tercer día, así hasta llegar a 30 gotas, y luego disminuyes otra vez de 30 a una, despacito, aumentando o disminuyendo una gota por día, y después de eso descansas. Este paulatino aumento de la alicina, que es la sustancia activa en el ajo, ayuda a disolver las grasas, el colesterol que está, digamos, depositado en las venas por dentro. Empieza a flexibilizar la vena y también aumenta el espacio para flujo de sangre, y como resultado va a empezar a bajar la presión alta. ¿Sí? No es muy recomendado tratar de bajar la presión, porque la presión en sí no es una enfermedad, la presión en sí es un resultado de, ¿verdad? Entonces no hay una hierba súper milagrosa, Viviana. Hay que empezar por una manera sana de comer, una dieta basada en frutas, verduras, tomar bastante agua de limón, buscar tomar un té de olivo, que puede ayudar a bajar niveles de colesterol, y obviamente también va a bajar a la larga la presión alta. Me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre las proteínas animales y las vegetales. Bueno, el ser humano cuando se desarrolló, dijimos que originalmente éramos vegetarianos, ¿verdad? Eso lo podemos reconocer por una manera muy sencilla. Si pueden hacer este movimiento con la boca, como yo hago de un lado a otro, quiere decir que son
herbívoros, en algún momento de su vida han sido herbívoros o algún momento de su evolución han sido herbívoros. Por ejemplo, los animales totalmente carnívoros como el gato o el perro no pueden hacer este movimiento. No lo pueden hacer porque si lo hacen le rompen la quijada. Esos son los carnívoros. Y nosotros somos omnívoros, quiere decir, originalmente fuimos herbívoros, por esto tenemos atrás los dientes para moler los granos, moler las hojitas, así como lo hacen las vacas, pero también tenemos algunos dientes caninos que nos sirven para arrancar trozos de la carne. Y entonces, durante esta evolución, el ser humano también desarrolló diferentes tipos de grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo original, el que se supone que es el más viejo, es el grupo sanguíneo O, son los hombres de las cuevas, ¿verdad? Y luego viene el grupo sanguíneo A, que son los agricultores, que es un grupo sanguíneo que está, digamos, relacionado con consumir y producir frutas y verduras. Luego viene el grupo B, que es el grupo sanguíneo que está relacionado con la producción animal, consumición de leche, consumición de carne, eran los ganaderos. Cuando se desarrolló la ganadería, el hombre se estableció en un solo lugar, dejó de deambular y colectar frutas y verduras en el bosque y dijo, yo voy a hacer una casita aquí y voy a tener encerrados unos animales, los voy a domesticar y voy a comer su carne y voy también a comer su leche. Y después de eso se desarrolló un grupo sanguíneo que es el grupo sanguíneo AB, que es un grupo sanguíneo que se supone que es reciente, que tiene aproximadamente 2000 años. Y este grupo sanguíneo es una combinación, es una especie de mutante que está, digamos, adaptado a diferentes tipos de alimentos. Para responder cuál es la diferencia entre la proteína animal o proteína vegetal, bueno, yo diría, ¿para quién? Habría que preguntarse cuál es el grupo sanguíneo de cada quien para ver qué tipo de alimentos son los más adecuados para la persona. Han escuchado de personas que, por ejemplo, vivió 100 años o 110 años, ¿verdad? Y siempre comía carne y nunca le pasó nada. Bueno, muy probablemente esta persona era del grupo sanguíneo o grupo sanguíneo B, pero si fuera de su grupo sanguíneo A o AB, probablemente ya se hubiera muerto mucho más temprano con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, eso es siempre relativo y muy importante saber cuál es su grupo sanguíneo y cuáles son los alimentos, digamos, que se más adecuan para su grupo sanguíneo. En general se puede decir que la fruta y verdura, muy bien, ¿verdad? La proteína de origen animal, poca cantidad, o si pueden prescindir de ella, es excelente. ¿Por qué? Porque la proteína animal no solamente contiene proteína, sino también contiene ciertas toxinas que se producen a la hora de sacrificar el animal, dependiendo de la manera en que se sacrifica o dependiendo de cómo se produce o cómo se cría, ¿verdad? Entonces puede contener altas cantidades de toxinas y también altas cantidades de colesterol. Los animales son igual que nosotros, ¿verdad? Si se sienten estresados, les sube el colesterol. Y si en este momento sacrifican el animal y comen la proteína de origen animal, entonces también comparten con este colesterol que está en la carne y las toxinas y todo eso, ¿verdad? Lo comparten. Y obviamente las toxinas tienen que eliminarse en una parte del cuerpo. La proteína de origen animal contiene estas toxinas, por eso cuando comimos proteína de origen animal, cargamos el órgano o intoxicamos el órgano que está dedicado a desintoxicar nuestro organismo, que es nuestro hígado. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo tomo un plato de proteína vegetal y proteína animal? Bueno, simplemente si como un plato de proteína vegetal, por ejemplo, nueces, entonces no cargo prácticamente el hígado, de hecho lo protejo. Pero si como un bistec de vaca, entonces voy a cargar una gran cantidad de toxinas a mi cuerpo y este cuerpo va a tener que
deshacerse de ellas, de estas toxinas, por medio del hígado. Esa es la principal diferencia entre las proteínas animales y vegetales. Ok, ¿dónde podemos consumir este líquen mana? Si quieres voy a hacer una cápsula sobre este líquen, pero de los líquenes hay que saber bien distinguirlos, porque hay algunos líquenes que son tóxicos, algunos son buenos y algunos no, ¿verdad? Habría que saber un poquito más. Dice, querido maestro, dice Paulina, ¿en qué país nació usted? Yo soy de origen checo, naturalizado mexicano. Silvia Quiroz, un abrazo, dice, qué emoción verlo, bendiciones, igual muchas bendiciones para ti, mucha buena vibra, muchas bendiciones de Dios que caigan sobre ti. Dice Beatriz Álvarez, hola, me gustaría saber sobre la hierba de trigo. Bueno, no sé cuál sería la hierba de trigo. En las plantas siempre hay que buscar cuál es el nombre científico, porque hay muchas plantas que tienen nombres iguales, pero se trata de plantas diferentes. Por decir, para darles una idea, en México hablamos sobre árnica, ¿verdad? Pero hay como 20 tipos de plantas diferentes, pertenecientes a familias científicas o botánicas diferentes, y todas se llaman árnica, ¿sí? O por ejemplo, lo que en algún país se puede llamar hierba de trigo, entonces otro país se trata de una planta totalmente diferente. Entonces, para saber para qué sirve esta planta, o sea, si quieres saber más de una planta, es muy importante dar con el nombre botánico, nombre científico, para estar seguro que estamos hablando sobre la misma planta. Entonces luego podemos buscar los metabolitos secundarios y puedo decirte, Beatriz, para qué sirve o qué otros usos podría tener la hierba de trigo. Dice Viviana Gavilanes, muchas gracias por sus consejos. Me parezco un poquito al güero al preguntar por una hierba súper milagrosa. Salud al güero, sí, hoy lo corrí, lo mandé a descansar, porque a veces también me pone loco con sus locuras, y a veces dice mi esposa, ya cambia de videos porque ya no aguanto tus videos. Bueno, pues a veces hay que descansar, y de hecho en cuanto a mis videos voy a introducir un pequeño cambio. Voy a hacer algunos videos un poquito más serios para las personas que buscan en los videos una información, digamos, más seria, más vestida de traje, más acartonadita, ¿verdad? Y que no les gustan los chistes, o no los entienden, o no les parecen bien, ¿verdad? Entonces, para esta pequeña parte de mi audiencia de canal vamos a hacer también un apartado. De perdida, una vez a la semana voy a sacar un video serio que puede ayudarles también a aprender. Ataúd sobre ruedas, hola, bienvenido a la plática. Janet Benavides dice, saludos, muy agradecida por sus enseñanzas, ¿me puede decir sobre las propiedades de la bugambilia? Bueno, la bugambilia se utiliza principalmente para afecciones del pulmón, pero para este efecto la mejor bugambilia es la bugambilia morada. Se utiliza lo que la gente vulgarmente conoce como flores, en realidad no son flores, son inflorescencias, un crecimiento en el que la planta hace para aparentar que sea una flor, para atraer los insectos polinizadores. Pero la flor en realidad es una cosa chiquita que está dentro de las hojitas anaranjadas o moradas, ¿verdad? Y entonces de las inflorescencias se prepara una infusión, y esta se utiliza principalmente para afecciones de pulmón, por ejemplo, para toses, para asma, para afecciones pulmonares. Dice Gilbert Barahona, hola, saludos desde Costa Rica, Augusto Radco, igual un abrazo para ti, qué bueno que participas, bienvenido. Todavía no conozco Costa Rica, pero tengo muchas ganas de visitar el país. Sé que tiene unas riquezas naturales tremendas, que es un país maravilloso, y también tengo algunos amigos costarricenses, muy buena gente. Robert McAnulty, ¿qué tal, güero? Vi que tenías directo y nomás pasé a saludar. Igual, Roberto, un abrazo, muchos saludos, qué bueno que participas aquí. Dice Raúl Alvarado, toda la información es seria, me gustan que no son videos aburridos. Sí, de hecho, la investigación en cada de las cápsulas, que por más chistosas que pueden parecer, está basada en databases de USDA, que
que son las databases científicas que utilizo para validar mis recomendaciones. Siempre cuido que la base científica de mis consejos sea realmente comprobada lo más posible, hasta donde se puede. Corro la información en diferentes fuentes de información. A veces me tardo poquito porque es una información que ya sabía o ya la había estudiado, pero a veces cuando es una información o una planta nueva, tardo 3, 4, 5 días, a veces semanas, a veces meses antes de poder dar con la información correcta, verdadera, y entonces luego estoy viendo cómo hacerla, digamos, accesible a las personas, cómo poder explicarla de una manera agradable, una manera ligera, sin caer en tecnicismos, porque eso de la fitoterapia es muy fácil de pasar a términos médicos o términos científicos, ¿verdad? Que es un lenguaje que normalmente es muy árido, muy difícil de entender, y entonces ahí se pierde el objetivo, digamos, de mi trabajo en YouTube, porque aquí se trata precisamente de compartir, facilitar la información, así como lo hacía Comenius en su tiempo. Comenius era un educador checo, igual por eso cuando firmo mis recomendaciones, firmo a veces como Comenius. Entonces Comenius fue un educador checo en el siglo XVI, y una de sus máximas era de que para poder enseñar algo no es suficiente que la persona lo memorice o que lo acepte intelectualmente, sino que debe de vivirlo de alguna manera, debe de transmitirse la vivencia, y debe de transmitirse quizás a veces por medio de parábolas. Y él en sus libros explicaba siempre cosas por medio de parábolas de la naturaleza. Decía, el hombre es como el árbol, o el hombre es como una planta, o así, ejemplos así. Y entonces muchos pensaban que era un naturalista, que era alguien que estudiaba la naturaleza. Y él decía, no, yo no soy naturalista, yo utilizo la naturaleza como una parábola, una manera de mejorar, digamos, la manera de explicarme, llegar a la gente. Entonces eso es el motivo por qué muchos de mis videos le empecé a poner cosas más ligeras, aunque como dice Raúl, tienen muchísima investigación y es una información siempre bastante seria, porque estamos tratando con la salud. Ok, dice Beatriz Álvarez, está aclarando que habla sobre Triticum aestivum, que es el trigo. Bueno, el Triticum aestivum se puede utilizar de una manera muy sencilla, lo pueden hacer en su casa. Simplemente compran un poquito de grano de trigo, procuran que sea orgánico, por favor, que no sean semillas transgénicas, y lo ponen en una charola con agua, le cambian cada día agua limpia para que no quede apestando, ¿verdad? Y en una semana, más o menos 10 días, empieza a crecer un trigo. Cuando ya está más o menos del tamaño de un palmo, de la mano, entonces pueden licuarlo o ponerlo junto con el resto de las semillitas, ¿verdad? Pueden ponerlo en sus ensaladas, pueden utilizarlo como medicina anticancerígena, como antioxidante, como rejuvenecedora. Es realmente muy benéfico comer el germinado de trigo. Es una de las medicinas fitoterapéuticas pues, muy importantes, muy beneficiosa para la salud. Ataúd sobre ruedas dice si la marihuana es una droga o hace algún daño. Obvio, si es una droga y hace daño. Yo no, en mis recursos fitoterapéuticos no la utilizo, no la recomiendo. En Nuevo León, aquí en el estado donde yo radico, había un antiguo médico en el siglo XIX, y en uno de sus escritos había escrito, dice, en mi vida no he visto una persona que ha llegado a un adulto sano y completamente normal y que conjuntamente hubiera consumido la marihuana. Y eso para mí refleja una enseñanza muy importante. Aquí en mi canal estamos promoviendo vida, estamos promoviendo salud, estamos promoviendo
salud por medio de una vida sana, equilibrada, física, emotivamente, intelectualmente y espiritualmente. Y en ese sentido hay algunas plantas que obvio pues existen y hay gente que las puede tomar, pero yo no las recomiendo y prefiero promover vida, una comida sana. Cuando el ser humano está en su plena capacidad de desarrollo físico, emotivo, intelectual y espiritual. Y eso no se produce por el consumo de las drogas, desde luego, ¿no? Dice VClep71, Merciful Fate, gracias doctor por compartir su sabiduría, saludos desde Michigan. Oye, VClep, tienes un nombre de usuario bárbaro muy difícil, te mando un abrazo muy fuerte. Dice Janet Benavides, muchísimas gracias por contestar, saludos desde California. No cambie porque enseña y me hace reír mucho. Bendiciones. Muchas gracias, Janet. No te preocupes, vamos a seguir haciendo esos videos chistosos porque además de que me divierto, también sé que divierto bastantes personas y hay personas que me lo comentan así, que esperan en la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, de México, cuando subo mis videos normalmente, un poquito antes, un poquito después, pero todas las mañanas salgo en la mañana, voy, prendo el video que ya está preparado en cola para que puedan tener algún mensaje positivo en su vida y muchas personas comentan que están esperando ese momento en la mañana para prender el celular o la computadora y dicen, oiga, me hizo reír, me hizo el día, me hizo mejorar mi vida. Y uno de los objetivos es este, ¿verdad? Porque la salud no solamente se basa en lo que comemos, sino también en lo que somos, lo que pensamos, ¿sí? Reír distribuye una gran cantidad de endorfinas, hormonas de felicidad en nuestro cuerpo y hace unas reacciones muy complejas, muy benéficas para el organismo. Mejoran nuestra respiración, mejoran nuestro sistema inmunológico. Entonces, reír es muy importante, es parte de la vida sana. Pensar sobre cosas chistosas es nuestra manera, digamos, en que podemos expresar la buena salud. Reírse es signo de buena salud, acompaña a la buena salud. Entonces, es muy importante reír y si a algunos le hace reír mis videos, me congratulo con esto, agradezco a Dios esta oportunidad de poder compartir un poquito de una filosofía de vida que quizás puede ayudar a las personas a ver la vida de una manera diferente. Y una vez que cambie su manera de ver la vida, entonces probablemente también va a cambiar su manera de comer, de compartir su vida con los demás y también desarrollarse como persona y en sus diferentes aspectos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. Ok, por último recomienda, dice Beatriz, tomar la hierba de trigo por la noche o es indiferente. La hierba de trigo lo recomendaría tomar en la mañana, por ejemplo, en un licuado lo podría poner ahí, yo creo que es lo más apropiado. Puedes prepararlo en combinación con otras hierbas o puedes prepararlo solamente del trigo. Sabe rico, sabe a pastito, sabe a pasto fresco, realmente un sabor rico. Ok, Raúl Alvarado dice cuáles son las propiedades de bardana. También voy a preparar sobre la raíz de bardana, voy a preparar un video, estoy anotando aquí, bardana, para abordarlo de una manera más detallada. Beatriz Alda dice gracias desde Madrid, España. Ok, Beatriz, muchos abrazos. Y María Morán dice un poco más sobre la mala circulación. Gracias y felicidades por dar sus conocimientos. Muy bien, María. La mala circulación se puede deber a varios factores. Lo más frecuente son depósitos de colesterol. Cuando el colesterol se deposita en las venitas, normalmente empieza a obstruir las pequeñas venitas. Y eso, digamos, sube la presión y también no deja que la sangre llegue, digamos, donde debe ir. Y el colesterol depositado en el interior de las venas también tiene un efecto esclerotizante.
se endurece la capita que normalmente en las venas la pared en las venas es flexible, es como si fuera hecho de goma o algo así, ¿verdad? Es un material bastante flexible y cuando se realizan estos depósitos de colesterol y entonces empiezan a hacerse la vena rígida y a veces se rompe, entonces se hacen pequeños derrames y la sangre no llega donde debe llegar. Y entonces la circulación se puede deber a varios factores. Primero, por depósitos de colesterol, pero también puede ser falta de movimiento o también puede ser cierto tipo de trabajo o ciertas posturas de cuerpo. Por ejemplo, las personas que se sienten siempre con las piernas cruzadas, entonces pueden causar una mala circulación en las piernas. O las personas que trabajan todo el tiempo parado frente a un aparador en una tienda, entonces pueden tener problemas de acumulación de sangre en las extremidades inferiores y pueden tener problemas de retención de líquidos en las piernas y también mala circulación. Y mi recomendación es que, como en todo, debe haber una combinación de tratamientos. Debe de buscarse siempre de una manera holística cuál es la causa de la enfermedad, no irse solamente sobre la mala circulación, sino pensar cómo puedo mejorar el rendimiento de mi corazón, cómo puedo bajar los depósitos de colesterol, cómo puedo incorporar a mi vida un poquito más de movimiento y quizás cómo puedo cambiar de un empleo a otro donde puedo tener una menor presión, digamos, sobre la parte que tiene mala circulación. Y luego, si no tengo presión alta, entonces pues, puedo, por ejemplo, tomar el té de romero, que puede ser uno de los remedios que se pueden utilizar para mejorar la circulación. También se puede utilizar otra planta que se llama Amamelis, déjame escribírtelo, se llama Amamelis virginiana. Amamelis virginiana es una planta que ayuda a circulación en las pequeñas venitas y se utiliza para, digamos, hacer liquidar la sangre y para poder llegar y irrigar bien el cuerpo. También se pueden hacer fomentos de romero. Hay muchas plantas que sirven para eso. Okay. Dice Nama Maya, hola, buenas tardes, yo tengo una pregunta, ¿qué tan recomendable es el té de Don Enrique? No sé cuál es el té de Don Enrique, necesitaría saber cuáles son las plantas que lo componen y cuáles son los componentes activos para poder decir cuál es el funcionamiento del té. Jennifer Gutiérrez dice gracias por todo su conocimiento, bendiciones y gracias. Mayra López dice saludos Radko, gusto verte, que estés bien, ya sabes que me encantan tus videos, saludos Mayrita, un abrazo fuerte, gracias por esta resonancia, gracias por ver mis videos y gracias por participar. Bien, para terminar esta transmisión voy a platicar sobre una cosa muy importante porque es una pregunta que se repite muchas veces y es poco clara con quienes tienen la costumbre de tomar una u otra hierba. Y entonces cuando tomamos una u otra hierba, acuérdense que ningún remedio, por mejor que sea un remedio natural, no se puede considerar como si fuera un remedio para tomarse para siempre. ¿Sí? Porque cualquier remedio, por más natural y más maravilloso que sea, a la larga va a producir, digamos, ciertos cambios secundarios. Por eso es muy importante tomar en cuenta que cualquier remedio que tomemos, con excepción de ciertos tratamientos que pueden durar, no sé, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿verdad? Pero un tratamiento normal, así casero, no debería durar más de 3 semanas continuas. Luego debe descansarse de este remedio, quizás intercambiarse con otro remedio y volver a regresar si es que quiere regresar. Pero no tomar de manera continua un solo remedio durante infinidad de días de una forma ilimitada. A veces la gente dice, estoy tomando agua con limón, con bicarbonato y me hizo muy bien, entonces lo voy a tomar todos los días, todo el año así, ¿verdad? Y a la larga desarrollaron depósitos de cálculos en los riñones y luego dicen, pero ¿cómo? Si eso fue un tratamiento natural y ¿cómo me sucedió? Bueno, porque tomé un tratamiento que es benéfico en cierta dosis, en cierta temporalidad, pero si yo me extiendo de la dosis o me extiendo de la temporalidad,
Entonces, obvio, puede producir algunos efectos secundarios en el organismo. Por eso es bien importante pensar en las plantas como manera de ayudar al organismo, empujarlo hacia el equilibrio. Una vez que se establece este equilibrio, entonces se suspende la consumición de las plantas y se equilibra todo a través de la comida. ¿Sí? Muy importante saber para qué sirven las diferentes comidas y entonces van a descubrir que muchas de las cosas que comemos en realidad son poderosas medicinas y que simplemente con saber comer bien pueden resolver una gran cantidad de sus pequeños problemas de salud, o pequeños o grandes. Pueden regular una gran cantidad de procesos en su organismo sin necesidad de pensar en medicinas o sin necesidad de pensar en incluso tés especiales y brebajes y extractos y eso. ¿Sí? Muchas veces se pueden resolver cosas a través de la comida. Bueno, como decía Hipócrates, que tu comida sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu comida. Esa es mi recomendación para poder desarrollar una vida sana, la que practico yo en mi vida junto con mi esposa y con quienes nos rodean, con mis animales, con mis plantas. Tratamos de resolver principalmente todo a través de la nutrición. Ahora, si ya la nutrición no es suficiente, entonces buscamos un recurso fitoterapéutico para resolverlo. Una vez que se establece el equilibrio o se restablece el equilibrio en el organismo, entonces suspende el tratamiento para dejar al cuerpo fluir libremente y para que vaya equilibrándose y resolviendo sus problemas. Bien, entonces quiero agradecer enormemente esta oportunidad de esta transmisión en directo. Vamos a ver si puedo repetir esto de pérdida una vez a la semana. Yo creo que es muy importante establecer este tipo de conexión. No se les olvide inscribirse a mis cursos, participar en el canal, dejen sus comentarios, pongan sus sugerencias, recomienden mis videos si es que tienen a su alrededor a alguien que les pueda ayudar, esos pequeños consejos de salud natural. Los que no están inscritos a mi canal pueden inscribirse, de esta manera les va a llegar siempre cuando hay un nuevo video, les va a llegar su email, el aviso, que pueden de esta manera saber que hice algún video nuevo sobre el tema que les pueda interesar. Como dice Elizabeth Ross, que si esto aplica lo que dije sobre los tés o manzanilla o té verde, sí, a todo esto aplica. De hecho, cualquier comida, si nos pasamos de un tipo de comida, le voy a dar un ejemplo último. Tengo una amiga que es vegetariana, es mexicana, vive en Francia. Escuchó en algún lado que la zanahoria era muy buena para la salud, ¿verdad? Y como le gusta mucho la zanahoria y le gusta mucho la cúrcuma, entonces empezó a comer de una manera, digamos, impulsiva zanahoria y cúrcuma. Lo ponía en todo y se sentía en principio bien y de repente despertó un día en la mañana y me habla toda espantada y dice, mire Radko, es que aquí ven mi mano, y me enseña su mano y estaba toda anaranjada, como si fuera una zanahoria, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, entonces eso es el resultado de comer demasiada zanahoria y demasiada cúrcuma, porque esos contienen carotenoides. Carotenoides son sustancias antioxidantes muy importantes para nuestra salud, pero si nos pasamos de la cantidad, entonces pueden desarrollar este tipo de coloración en el cuerpo que empieza principalmente en las palmas de las manos, en el suelo del pie. Y entonces se ponen completamente anaranjados. Entonces estaba toda espantada. Dijo, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me quito esta coloración? Porque a veces les da también en la cara, se ponen todos anaranjados en la cara. Entonces dije, bueno, no te preocupes, no es una condición de salud seria, ¿verdad? Simplemente deja de comer tanta zanahoria y tanta cúrcuma, ¿verdad? Come más hojas verdes y sobre todo deja de comer por un momento verdolaga, que a pesar que no es anaranjada, puede producir esta condición porque la verdolaga contiene una gran cantidad de carotenoides. A pesar que no se sabe eso, si tú te vas a las databases científicas, te sale cuántos carotenoides, tiene 30.000 partes por millón de carotenoides la verdolaga, ¿verdad? Entonces, si tú tomas mucha verdolaga a diario entonces, y tu cuerpo no lo puede absorber, entonces simplemente va a desarrollar esta afección. Entonces dejo de comer zanahoria y cúrcuma y verdolaga
y en un día ya empezó a bajar y el siguiente día ya no tenía nada, ¿sí? Entonces cualquier cosa que comemos es importante medirla, alternarla y siempre, siempre, siempre mantener la mayor diversidad posible. Comer frutas y verduras de la temporada, del lugar y si se puede orgánica para ayudar a fluir más nuestro organismo. Bien, un abrazo para todos, gracias por participar, nos vemos en el canal y nos vemos la próxima semana en esta transmisión. Voy a tratar de planearla para que puedan saber a qué hora se va a emitir, para que podamos coordinarlos de una manera correcta y ojalá que seamos más, que podamos participar más. Nacho Flores, te mando saludos, ya no voy a poder hoy contestar tu pregunta, pero lo estoy anotando. Me está preguntando qué consejos da para el crecimiento. Okay, voy a anotarlo como un tema, crecimiento para mis próximas cápsulas o lo voy a abordar en mi próxima intervención. Un abrazo, chao, que estén muy bien, adiós.